a optar por la docencia universitaria, incorporándose al Departamento Académico de Matemática y Estadística de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde ha desarrollado una destacada labor académica y investigadora. El doctor Jaime posee el grado de doctor en Ciencias, en Gestión y Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad San Pedro de Chimbote. Asimismo, culminó sus estudios de doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Cuenta además con una sólida formación de posgrado, siendo magíster en matemáticas por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, magíster en estadística, grado obtenido mediante el convenio CUES-UNSAC, y magíster en educación superior, otorgada por la Universidad San Pedro de Chimbote. Su formación trasciende el ámbito científico, al haber cursado estudios en la entonces Escuela Regional de Bellas Artes Diego Quistito de nuestra ciudad del Cusco, hoy Universidad Nacional del Arte, donde obtuvo el título de artista profesional. Esta preparación le ha permitido desarrollar una propuesta interdisciplinaria que integra el arte con la ciencia y los conocimientos ancestrales de la civilización andina. A lo largo de su trayectoria ha promovido una visión innovadora que articula las matemáticas, la estadística, la educación y el arte, y naturalmente la cosmovisión andina, contribuyendo a la revaloración de los conocimientos de la cultura incaica desde la perspectiva de la etnomatemática. Tiene una obra muy interesante. Eres autor de la obra El arte y la matemática en la cosmovisión andina, la geometría de los incas, en la que explora relaciones entre el pensamiento matemático y las expresiones artísticas de la civilización inca, destacando los principios geométricos presentes en el patrimonio cultural andino. Su trabajo presenta un valioso aporte al diálogo con el conocimiento científico contemporáneo y los saberes originarios, consolidándose como un investigador y educador comprometido con el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo académico. Con ustedes, pues, el doctor Jaime Zárate, y les suplico recibir un cordial aplauso a nuestro distinguido ponente, decano de la Facultad de Ciencias. Muy buenos días a todos los asistentes a este evento internacional denominado Octava Conferencia Internacional de Etnomatemática ISGEM M8. Es para mí un verdadero honor darles la cordial bienvenida a los intelectuales visitantes a esta ciudad del Cusco, capital del Imperio Incaico, patrimonio cultural de la humanidad, y compartir este espacio académico con tan distinguidos investigadores y profesionales provenientes de diferentes países del mundo. Como peruano,
Me siento orgulloso del legado de los incas, una de las civilizaciones más importantes de la historia. Nuestros antepasados nos dejaron conocimientos, valores, tradiciones y un profundo respeto por la naturaleza. Primeramente, quiero agradecer a esta universidad, se olvidaron al mencionar. Quiero agradecer a los profesores del Departamento Académico de Matemáticas, quienes están desarrollando esa labor de hormiga para darles esa tranquilidad y que ustedes ahora estén presentes en esta universidad. Y bienvenidos, los acogemos con el cariño de este pueblo cusqueño. Hoy van a conocer lo que realmente fue el legado que nos dejaron nuestros antepasados. Revalorar nuestro pasado significa conocer nuestra historia, aprender de ella y sentir orgullo por nuestras raíces. No se trata de vivir en el pasado, sino de reconocer que nuestra identidad se ha construido con el aporte de los pueblos originarios, junto con la diversidad de culturas que conforman el Perú de hoy. En el aspecto del código moral que nos enseñaron nuestros ancestros y los valores de la sociedad, los incas tuvieron un gobierno ejemplar. Sus reglas estaban fundadas en el trabajo y el buen comportamiento de la población. Las leyes básicas para mantener el orden social eran no robar, no mentir y no ser ocioso. Esa es, gracias a este código moral de conducta, el inmenso imperio de los incas mantuvo el orden social y logró materializar principios ético-morales y axiológicos, y expresado de esta manera de repente no es tan impositivo como cuando se utiliza el lenguaje de los incas. Lo voy a mencionar en un párrafo. Nimpachacute jamaut a inca, churaman cascancay, anchas amigo, quinza camachikunata, amayuya, amasua, amaquella, chaita juntanas panco, illapan, runa kali, kausaipi, wiñay ponchay, wiñanampa, kaisimikuna wasi, inca pachapika, napaykunaskaku, simi juntanamanta, miskikuspa, rimanaskaku machiluanchis inca. Traducido significa, el Inca Pachacute fue el autor de la legislación de estos tres principios. Dice, no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser perezoso. Con el cumplimiento de estas tres disposiciones, habían llevado una vida sana y dejado una cultura como la que tenemos hoy. Este trabajo de investigación les invita a descubrir la profunda relación entre el arte, la matemática y la naturaleza en la civilización inca y explorar cómo los antiguos habitantes de los Andes aplicaron principios geométricos y proposiciones matemáticas en su arquitectura, cerámica, textilería e ingeniería. La etnomatemática nos permite comprender que las matemáticas no son patrimonio exclusivo de las ciencias modernas, sino que forman parte del conocimiento desarrollado por cada cultura para resolver los desafíos de su entorno. El etnomodelaje complementa esta visión al estudiar y presentar mediante modelos matemáticos actuales los conocimientos y prácticas ancestrales. Gracias a este enfoque es posible explicar científicamente la eficiencia de las construcciones incas, la planificación de sus ciudades, el manejo sostenible del agua y la organización de su territorio. El legado inca representa una valiosa fuente de conocimientos científicos y tecnológicos basados en la observación, la experimentación y la adaptación al entorno. Sus obras en la arquitectura, hidráulica, agricultura, textilería, ingeniería muestran principios que hoy
pueden ser interpretados mediante la matemática, la física e ingeniería. En ese contexto, el etnomodelaje permite reconocer y analizar los saberes ancestrales. Mi nombre es Jaime Zárate Dallens. Soy docente principal del Departamento Académico de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tengo el privilegio de presentar ante ustedes una conferencia magistral sobre el trabajo de investigación realizado por mi persona, denominado Arte, Matemática, Ingeniería e Hidrología en el Imperio Incaico, hacia un modelo interdisciplinario del conocimiento científico andino. El arte como ciencia de la cultura andina. El arte en el Imperio Incaico fue mucho más que una expresión estética. Constituyó un lenguaje que refleja la organización, la espiritualidad y la identidad de toda la civilización. Cada obra arquitectónica, cada tejido, cada pieza cerámica y cada objeto elaborado en oro, plata o piedra transmitía conocimientos, valores y una profunda relación con la naturaleza y el cosmos. Los incas integraron el arte con la ingeniería, la agricultura, la astronomía y la vida cotidiana. ¿Quiénes hicieron este legado, esta riqueza cultural que tenemos acá? Son gente del pueblo, artistas que la vamos a llamar artistas incas. ¿Qué es un artista? Es aquel personaje que quiere mostrar lo que su cultura, su cosmovisión andina así le ofrece. Ellos quieren decir, nosotros hemos hecho esto, nosotros somos esto. Y estos mensajes que ellos han dado mediante estos legados, efectivamente lo ha hecho un artista inca. ¿Y quién es él? Una persona especializada en crear objetos con valor estético, religioso y funcional. A esto nos hemos llamado los tejedores, ceramistas, orfebres, escultores y talladores. Su trabajo no buscaba solo belleza, sino también expresar su cosmovisión andina. Cada tejido, cada obra, cada aríbalo, cada guapo retrato muestra lo que ellos fueron, esa riqueza arquitectónica. Existe lo que llamamos el ingeniero inca, especialistas en planificar y construir obras públicas, aprovechando el conocimiento del terreno y los materiales disponibles, ¿no? Se caracterizaban por observar la naturaleza, resolver problemas prácticos y desarrollar soluciones eficientes. Preguntémonos, ¿cómo es esta ciudad del Cusco? Esta ciudad del Cusco, como están viendo, tiene una geografía accidentada, bordeado por cerros. Pregunto, a ver, hazme una construcción en piedra con toneladas de peso en la cúspide de un cerro. Háganlo. Esa es la riqueza cultural que tenemos. Esos son los hombres que teníamos, a los cuales llamamos ingenieros incas. Porque ellos supieron resolver el problema de lo accidentado que era esta tierra. Supieron resolver el problema de la agricultura, donde no habían zonas planas, se ingeniaron y construyeron los andenes. Eso es ingeniería, eso es riqueza cultural. Los diseños geométricos en la textilería y cerámica. En ese sentido, nosotros tenemos que considerar que para este propósito el legado geométrico de los incas demuestra que el arte y la ciencia no eran disciplinas separadas, sino expresiones complementarias de una misma visión del mundo. Cada obra refleja planificación, creatividad y un conocimiento práctico transmitido de generación en generación. La geometría
incaica nos enseña que el conocimiento alcanza mayor grandeza cuando nos enseña y transforma las obras útiles, bellas y perdurables, capaces de inspirar las generaciones futuras. Los diseños geométricos en textilería y cerámica. Los diseños geométricos presentes en la textilería y la cerámica inca no fueron simples elementos decorativos, representaron una forma de comunicar conocimientos, organización social, cosmovisión y observación de la naturaleza. Sus patrones de simetría, repeticiones, proporciones y equilibrio reflejaban un pensamiento matemático desarrollado y aplicado en la vida cotidiana. Observen cómo este legado maneja muchos conceptos matemáticos, como lo vamos a ir descifrando poco a poco. Desde la perspectiva del etnomodelaje, estos diseños constituyen modelos culturales que pueden analizarse mediante las matemáticas actuales para comprender los principios geométricos que los sustentan. Así, el etnomodelaje permite establecer un puente entre el conocimiento ancestral y la ciencia contemporánea, como van a ver ustedes en el trabajo que hemos desarrollado, demostrando que el arte inca fue también una expresión del razonamiento matemático, la creatividad y la identidad cultural. Los principios topológicos presentes en ciertas cerámicas andinas. La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las formas que permanecen invariables aunque se deformen. Un maestro me dijo al enseñar esta parte, ¿qué dijo? Agarra una esponja en forma de paralelepípedo, dóblalo, defórmalo, luego lo tiras y sigue siendo un paralelepípedo. Esa es la topología. Aunque los ceramistas incas no desarrollaron la topología como disciplina matemática, es posible analizar la cerámica incaica desde una perspectiva topológica. El análisis topológico de la cerámica andina permite comprender que estas piezas no solo eran objetos utilitarios, sino también representaciones materiales de la cosmovisión andina, la organización del espacio, las conexiones entre formas y distribuciones de los motivos decorativos. Expresan principios de equilibrio, reciprocidad, continuidad y relación entre el ser humano. La topología aplicada al estudio de la cerámica andina analiza cómo la forma y los espacios mantienen relaciones de continuidad, conexión y transformación en las culturas andinas. La disposición de las formas, los diseños geométricos y la estructura de las vasijas responde a principios simbólicos que representan la dualidad, la complementariedad y el equilibrio universal. Vean ustedes, analogías y diferencias de la botella de Klein y la jarra de Bengala. La botella de Klein y la cerámica andina del engaño comparten una característica que despierta el interés de la matemática. Ambas desafían nuestra percepción del interior y el exterior mediante recorridos continuos y formas que invitan a explorar el espacio de manera no convencional. Esta analogía ha permitido el etnomodelaje. Esta analogía ha permitido que el etnomodelaje utilice conceptos de la topología para interpretar ciertos diseños de la cerámica andina. Sin embargo, existe una diferencia fundamental. La botella de Klein es un objeto matemático ideal. No puede construirse físicamente en 3 dimensiones sin que la superficie se atraviese a sí misma.
En cambio, la cerámica andina del Engaño es una pieza real elaborada con fines artísticos, culturales y funcionales. Poseen recorridos internos. Miren, la botella de Klein, entre su recorrido continuo sobre una superficie, lo desarrolla solamente en ella, mientras que en la jarra del Engaño, que tenemos ahí, para explicar principios de hidráulica, presión del aire y percepción, el líquido circula por canales ocultos que alteran su comportamiento. Y miren ustedes que esto nos ha permitido por lo menos plantear una tesis doctoral sobre este aspecto. Y el planteamiento matemático que hicimos fue: ¿cómo contribuye el enomodelaje sustentado en la enomatemática y conceptos de la geometría y la topología a la interpretación de la estructura, el funcionamiento y el significado científico de la jarra del Engaño de la cerámica? Esta es para nosotros la jarra del Engaño. Vamos a hacer una pequeña muestra. A ver, ¿cuál? Entonces, volteamos y no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la parte interna, cómo es que se maneja. Y entonces nosotros, ¿verdad?, empezamos y vamos a echar, ¿no? ¿Sí? Esa es la jarra y la cerámica de nuestros antepasados. ¿Ya? Muy bien. Ponlo aquí como está la jarrita. Sí, ponlo al centro. Muy bien. La geometría inca aplicada a la arquitectura. La geometría inca fue un sistema práctico de organización espacial que integró la medición, proporción, orientación astronómica, adaptación al territorio y el simbolismo religioso. No se trataba únicamente de una geometría matemática abstracta, sino de una herramienta aplicada para construir las ciudades. Podrán apreciar ustedes en este caso, teniendo en consideración, ¿no?, lo que es la aplicación dentro de lo que es, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Tenemos concepciones geométricas como el paralelismo, perpendicularidad, figuras geométricas trapezoidales, etc. Y esto, los incas utilizaron esta geometría para hacer construcciones de templos, fortalezas, tambos y otras edificaciones como puertas, ventanas, hornacinas y características. Esta geometría aplicada en la arquitectura. Pero no solo eso, no solo eso. Miren en la parte inferior cómo ellos utilizaron para planificar y hacer una ciudad organizada, el urbanismo y la planificación. Podrán apreciar ustedes simplemente vayan, se desplazan un poco, observen, palpen esta realidad. Es una realidad. Todo lo que estoy mostrando pueden observarlo en esta nuestra ciudad del Cusco. Entonces, las manifestaciones culturales en el urbanismo, ¿no?, utilizan conceptos geométricos como la semejanza, congruencia, la proporcionalidad, las escalas. ¿Esto para qué?
utilizaron estas ideas para diseñar el plano de sus ciudades, planificar su crecimiento ordenado. Si ustedes observan, en esta parte inferior, acá, ahí se puede observar cómo organiza. Esto está ubicado en la calle Marullo. Van a ver ustedes esa planificación, cómo han distribuido el plano de esa manera. Ahí está distribuido el lugar donde van a habitar, sus ventanas, que son hornacinas de forma trapezoidal, sus calles, los conductos para el agua. Todo eso pueden apreciar ustedes, y miren ustedes en esta parte, ahí, eso se llama planificación urbanística. Bien. La geometría como marco analítico. Miren cómo nos vamos a la matemática moderna. Las nuevas perspectivas de investigación muestran que la geometría fue un componente esencial del sistema de conocimientos de la cultura incaica. Su estudio desde enfoques interdisciplinarios y con herramientas científicas contemporáneas permite comprender mejor el pensamiento matemático andino y generar nuevas propuestas para la investigación y la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva intercultural. La teoría de grupos de simetría en la textilería. La teoría de grupos de la simetría estudia las transformaciones geométricas que mantienen la forma de un diseño sin alterarlo. En la textilería permite analizar cómo se organizaban y repiten los modelos decorativos mediante operaciones como traslaciones, rotaciones, reflexiones. Pueden apreciar ahí. En esta parte inferior, miren, en esta parte, acá, ahí está. En ese tejido, por ejemplo, los llamados dameros, parecen un jueguito de damas. Está distribuido de tal manera que estéticamente esté desplazada esa figura. En otras, como en esta, por ejemplo, hay rotaciones, ¿no? Traslaciones, rotaciones. Todo eso hace que sea más estético este textil. Pero no solo eso, sino observen acá en esta parte, cada figura geométrica tiene un mensaje. Ese es el artista, ¿no? En ese caso, por ejemplo, acá, vean ustedes, hay rombos inscritos y circunscritos. El rombo inscrito significa, para nosotros, miren ustedes, el rombo dentro significa la vida dentro de la tierra, el Ukupacha. El rombo en sí representa el Caipacha, lugar donde vivimos. Y el rombo circunscrito, ¿no?, significa el Hanampacha, la morada de sus dioses. Cada persona, miren ustedes estos diseños en forma de S, representaban el término del año agrícola. Y así, si nosotros pensáramos y nos pusiéramos en la idea, ¿qué quieren representar ellos? Hay muchas cosas por hablar sobre este aspecto en cuanto se refiere a la textilería. La cerámica. La teoría de grupos de simetría en la cerámica, el análisis de la cerámica incaica, mediante la teoría de grupos de simetría, evidencia que sus diseños responden a patrones geométricos organizados y sistemáticos. Esto confirma que la producción cerámica inca no solo poseía un alto valor artístico y utilitario, sino que también reflejaba conocimientos de organización espacial, de simetría, constituyendo un importante legado cultural y científico para el estudio de las civilizaciones andinas. Quiero que ustedes observen esta cerámica. Estoy frente a investigadores, no somos turistas, miramos nomás exteriormente, pero preguntémonos, ¿qué quisieron representar ellos? Miren esa perfección de esta faz del ser humano, la cara. Miren esa simetría. Nosotros en la Escuela de Bellas Artes hemos trabajado, hemos estudiado casi 8 años en la anatomía humana, porque de eso se trata.
Y miren ustedes, para llegar a esta perfección, miren, cada faz, cada cara, en otras palabras, representa una otra persona. ¿Qué significa esto? Nos quisieron mostrar, estos somos nosotros, esta es nuestra faz, así éramos, ¿me entienden? Y entonces, miren esa perfección. ¿Y por qué hablamos acá de simetría? Estamos acá, lado derecho, lado izquierdo. Un ojo está más arriba que otro. No, la simetría. Y eso es lo que dominaron ellos. Miren ustedes estos aríbalos. Se habla de simetría, ¿no? Vamos a analizar un poquito más acá. Miren esa geometría, ¿no? Todo esto es lo que hay que observar en la geometría. Entonces el artista quiere mostrar su cosmovisión en ese sentido. Las teselaciones, otro concepto matemático. Las teselaciones en el arte incaico son patrones geométricos formados por la repetición de figuras que cubren una superficie sin dejar espacios vacíos. Eso es lo que dominaron en esta parte. Si tengo yo que hacer un telar, entonces tengo que coberturar todo ese espacio con figuras geométricas. Entonces, así como a nosotros en la pintura, ¿no? Nos dieron un bastidor, ahora pinta, pues, ¿no? Entonces tenemos que ver aspectos puntuales de qué vamos a pintar, como algunas pinturas les voy a demostrar. Muy bien, entonces la tesela significa el hecho de coberturar mediante elementos estéticos todo un tejido en ese sentido. La proporción áurea, ¿no? La geometría tiene grandes tesoros como el teorema de Pitágoras, los modelos matemáticos en todos los campos de la ciencia y el número de oro. La matemática ha representado para la humanidad un gran apoyo en el desarrollo de las civilizaciones. Su estudio implica aceptar el método cuantitativo como motor para describir e inferir la realidad. Más allá de esta, el uso de proporciones áureas ha estado siempre presente en el arte de las diferentes civilizaciones. Y entonces, ¿por qué relacionamos con el imperio incaico? Las construcciones incas se cree que utilizaron de manera precaria este número de oro como elemento de diseño en su construcción. Es así que al comprobar en esa portada inca, acá, observen eso, esa portada inca es un trapecio. Se ha comprobado que la mediana de ese trapecio, esta mediana, multiplicado por el número de oro, me da exactamente la altura de esa portada. Entonces, tanto así como ellos conocieron con esa nominación, quizás no sea así, pero sí se cumple esa proporcionalidad. La geometría fractal, cuidado con esta parte. La geometría fractal constituye una herramienta de interés para investigar patrones de autoorganización observables en terrazas agrícolas, en sistemas hidráulicos, en redes de asentamientos y configuraciones del paisaje. El análisis fractal permite cuantificar niveles de complejidad espacial y explorar cómo determinadas estructuras mantienen regularidades a diferentes escalas, siempre que los datos empíricos respalden esa interpretación. Miren, en el caso de los andenes de Morales, ¿cómo podemos entender esto de la fractalidad? Resulta pues que tenemos ahí una diversidad, si fuera plano, de círculos concéntricos, ¿no? Pero entonces, esa repetición de figuras a distintos niveles y dimensiones sin cambiar su forma, se llama fractal. Y eso es lo que tenemos en este caso como ejemplo importante. Los materiales didácticos etnográficos a nivel superior, aplicados en el nivel superior. Particularmente nosotros en el Departamento Académico de Matemáticas estamos haciendo uso de este elemento fundamental. Utilizar toda esta riqueza para cosas prácticas utilizadas en el caso de la matemática. El empleo de materiales didácticos etnogeométricos y del etnomodelaje en la educación superior universitaria
presenta una estrategia innovadora para la enseñanza de las matemáticas. Su aplicación mejora la comprensión de conceptos abstractos, promueve el aprendizaje significativo y revaloriza los conocimientos culturales, demostrando que las matemáticas pueden enseñarse desde una perspectiva científica, contextual e intercultural, utilizando conocimientos prácticos y expresiones culturales de los pueblos originarios para fortalecer el aprendizaje de conceptos matemáticos y su aplicación en la ingeniería, la arquitectura, la educación y otras disciplinas. En el contexto del etnomodelaje andino, las funciones vectoriales de variable real que lo enseñamos en cálculo 2, ahora es una fuente para poder ejemplificar y que el alumno pueda entender y también admirar esta belleza de lo que nos dejaron nuestros antepasados. Permiten interpretar matemáticamente fenómenos y construcciones tradicionales como formas geométricas. Cumple una función práctica, por ejemplo, en el caso de la trayectoria del agua. Es importante esta parte y son cosas reales que han sucedido en mi casa. ¿Qué hicieron nuestros antepasados para que esa torrentada de agua que venía de las alturas con tanta fuerza pudiera apaciguarse y tener un camino un poco más lento? Supieron ellos utilizar trayectorias en forma de zigzag para que pierda la presión del agua. Y nosotros en las funciones vectoriales de varias variables estudiamos lo que se llama las trayectorias, gráficos de estas funciones, por ejemplo, la hélice circular. Entonces, si un flujo de agua viene con una torrentada, una forma de caer, de matar esa fuerza, es mediante esa trayectoria helicoidal. ¿Y por qué la hélice? Porque la hélice tiene curvatura constante. Entonces, cuando utiliza esa trayectoria, ya la presión va bajando. ¿Y qué hicieron nuestros incas? Nuestros incas utilizaron pendientes para bajar la presión del agua o trayectorias curvilineas o pozos de despitaje, ¿no? Entonces, esa es la matemática. Y esas cosas enseñamos nosotros a nivel superior para ejemplificar, y van a ver, hay muchas otras cosas más. La ingeniería hidráulica. La ingeniería hidráulica inca y el etnomodelaje. En el Cusco, detrás de un monumento, paisaje, templo o fortaleza, existe la aplicación de la tecnología desarrollada acorde a sus necesidades. Su ingeniería hidráulica, a pesar de no contar con la tecnología moderna, dominaron las leyes de la gravedad, la pendiente y la presión. El Perú es reconocido por su extraordinaria diversidad geográfica, desde las altas montañas de los Andes hasta los valles y la costa del Pacífico. Nuestros antepasados enfrentaron grandes desafíos para garantizar el acceso del agua. Agua que se necesita. Los incas construyeron canales, acueductos, fuentes ceremoniales, reservorios, andenes y sistemas de drenaje que aprovecharon de manera eficiente la topografía natural. En este contexto, quiero destacar el papel del etnomodelaje como una herramienta de investigación y aprendizaje. El etnomodelaje propone estudiar los conocimientos matemáticos, tecnológicos e ingenieriles, desarrollándolos con culturas ancestrales mediante modelos científicos contemporáneos. Los canales de irrigación, ahí pueden apreciar esas trampas que les dije para bajar la presión. Desde las represas se llevaba el agua hacia los pueblos a través de cientos de kilómetros de canales de riego. Incluso desviaba el agua de los ríos para trasladarla de una población a otra. Y es que, a diferencia de las tuberías actuales, los canales de piedra duraban siglos, porque cuando la fuerza de los ríos era demasiado,
fuerte, los canales se trazaban en forma de zigzag, como les había adelantado. Los canales de irrigación entonces constituyen una muestra del alto nivel de desarrollo de la hidráulica inca y de la capacidad de esta civilización para adaptarse al entorno geográfico. Las fuentes de agua son canales que reciben agua de las altas montañas, ¿no?, de las constantes lluvias, y la reparten a lo largo de la ciudad para funcionar como, para permitir la subsistencia de toda la población y también para el riego de decenas de terrazas. Los acueductos incas fueron obras de ingeniería hidráulica diseñadas para captar, conducir y distribuir agua desde manantiales, ríos y fuentes naturales hacia centros urbanos, terrazas agrícolas, andenes y espacios ceremoniales. Se construyeron con piedra labrada y canales de pendiente cuidadosamente calculados para mantener un flujo constante y evitar la erosión. Estos sistemas reflejan el avanzado conocimiento de los incas en hidráulica, topografía y planificación territorial. Las cochas. Nuestros ancestros construyeron un conjunto de cochas para almacenar agua de lluvias bajo la tierra y así reservar para los momentos de riego. El agua se filtra por debajo de la montaña y allí permanece guardada durante meses. De esta manera seguían cultivando incluso en épocas de sequía, lo que hemos llamado nosotros los manantiales, ¿no? Agua que se reservaba en el subterráneo y luego brotaba, ¿no? Eso es importante. Tipón, el templo del agua, es uno de los complejos arqueológicos más sobresalientes del mundo andino y constituye una de las máximas expresiones de la ingeniería hidráulica desarrollada por los incas. Un conjunto arquitectónico destacado por la perfección técnica con la que fue diseñado para captar, conducir, distribuir y aprovechar agua proveniente de los manantiales naturales, razón por la cual es conocido como el templo del agua. Desde una perspectiva científica, Tipón representa un extraordinario ejemplo de aplicación de conocimientos de geometría, topografía hidráulica y planificación territorial. El trazado de los canales, el control de las pendientes, la distribución del caudal y la organización especial del conjunto evidencian un profundo conocimiento de principios físicos y matemáticos aplicados de matemática en este sentido, mucha matemática. Es increíble. Ustedes, por favor, visiten Tipón. Es como un trabajo viviente. El agua sigue discurriendo. Los saltos de agua, ¿de dónde han captado? Miren ustedes. Y esa es la pregunta. ¿Y de dónde captaron nuestras aguas? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que hablar sobre esto. Tiene terrazas, tienen caídas de agua, etcétera, etcétera. Eso lo hice en algún otro trabajo que desarrollé. Miren la magia de la ingeniería hidráulica, el chorro de agua que cambia de forma. Seguro algunos de ustedes ya experimentaron. El denominado chorro de agua que cambia de forma es uno de los fenómenos más llamativos de la ingeniería hidráulica inca, observado en algunos complejos arqueológicos, por ejemplo en Ollantaytambo, Tambo Machay, el mismo Tipón. Tenemos estas caídas de agua que son importantes. O sea, nosotros tenemos, en este caso, a primera vista parece un efecto mágico, ya que el agua modifica su apariencia al salir de las fuentes, variando entre un flujo continuo, una lámina o varios chorros finos. ¿Cómo es posible que con solamente pasar el dedo, ¿no?, el dedo, cambie el recorrido? Miren, ahí está uno de nuestros amigos. Observa la caída por acá. Vea, aquí, ahí está manipulando. Pasa el dedo. ¿Y qué pasó? Se interrumpió. Luego vuelve a pasar y vuelve la chorrera, ¿no? O también cuando ustedes pasan, cambia el flujo de este chorro de agua.
es interesante y es divertido para la gente, ¿no? Bueno, pero tiene también pues un trabajo netamente hidráulico y científico. Entonces, en base a estos aspectos y muchos más, hemos planteado algunas hipótesis. La primera hipótesis planteamos en el conocimiento la línea histórica de nuestro país. Reconocer que en esta época teníamos ciencia, teníamos cultura aplicada a resolver problemas del mundo real, en primer lugar. Segunda hipótesis, la forma de transmitir los conocimientos. Hemos tenido distintas formas de transmitir. Como les decía, los tejidos son mensajes y que hay que analizarlo. Ahí están los quipus, tocapus, ceramios, etc. Muchos elementos que nos transmiten algunas ideas al respecto. La tercera hipótesis es esta importante, la cosmovisión. Ellos tenían la forma de ver la vida. Para ellos era, en primer lugar, utilizar una rememoración, una remembranza, un culto a la naturaleza. Amado, nosotros lo destruimos, y eso no es así. En la siguiente hipótesis, tenemos el sistema de los canales. O sea, ya saben ustedes que en estos sistemas de irrigación, el sistema de los canales es el mejor ejemplo que lo tenemos en los textos de Pitón. Luego tenemos los acueductos. La solución de la escasez del agua son los acueductos. Su función es captar aguas subterráneas, llevarlos por canales subterráneos a las hochas o reservorios. Así, en este aspecto hay mucha ingeniería. ¿Cómo es que ellos trasladaron el agua a la zona costera de Nazca, donde hay una agricultura maravillosa? Mediante canales subterráneos. La última hipótesis, sistemas de almacenamiento a través de parcelas por hochas. Estas ahí, para almacenar el agua, para mejorar el riego, fundamentalmente captaban el agua de las lluvias. Miren, la ciencia andina puesta de manifiesto para el abastecimiento del agua. En las condiciones actuales estamos conscientes de que es un camino o una opción a tomar en cuenta. Claro, hablamos de escasez de agua, no beber agua, pero ellos supieron resolver esto. Muy bien, sigamos. Ahí está lo interesante. Una línea de investigación interesante. El estudio del número de oro en las conchas marinas. Segundo, el estudio del pututu. De mi compadre, pututu, ¿no? Miren ustedes. El número de oro, en este caso, es objeto de estudio. Ya hemos visto una tesis y esperamos que se nos sustente bien. El número de oro es un numerito, phi igual a 1,618, obtenido por unas distintas formas de obtener. Una geométrica solamente relacionando una cuaterna armónica. En ese sentido, miren ustedes, esta constante aparece en diversas formas de la naturaleza. Como artista, nosotros utilizamos para ubicar el elemento central. ¿Dónde debe estar el elemento central de una obra pictórica? En la arquitectura, en Grecia, en todas esas obras, todo es número de oro, proporcionalidad. En el caso de las conchas marinas, su estudio busca determinar si las proporciones de su crecimiento, ¿no? Obedecen a este número de oro y su proporcionalidad. Muchas conchas presentan un crecimiento en forma de espiral logarítmica, como pueden ver acá, ¿no? Esas, ¿no? En la que cada vuelta aumenta en un tamaño sin modificar su forma general, pero se parece que ese movimiento, ese aumento, tiene también mucho que ver con esto del número de oro. Aunque con frecuencia se afirma que estas espirales siguen exactamente la proporción áurea, con diferentes tasas de crecimiento dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Hablamos ahora del pututu. Es un legado científico y tecnológico de la civilización inca. Constituye una fuente de conocimiento
que va despertando pues mucho interés en los investigadores. Entre las múltiples expresiones de este patrimonio tenemos el pututu incaico, instrumento elaborado principalmente a partir de las conchas marinas del género Strombus, utilizando como medio de comunicación para el instrumento ceremonial. ¿Utilizan para qué? Primero, para poder comunicarse por parte de los chasquis, ¿no? Los chasquis de lugar a lugar ya daban cuenta de que estaban llegando, ¿no? Y transmitían una forma de poner en alerta, en usos ceremoniales y militares. Además, la función de la red de comunicaciones del pututo también se empleaba en contextos ceremoniales como el Inti Raymi, ¿no? Y en ámbitos militares servía para convocar a reuniones, coordinar movimientos de tropas en la batalla y como el símbolo de poder y autoridad. Ustedes han podido apreciar ayer cómo maneja y cuál es el fenómeno que sucede interiormente, pues, ¿no? En la geometría natural tenemos un crecimiento helicoidal, ¿no? Proporcional, simetría y curvatura, la modelación acústica del pututo. Entonces, esto habría que preguntarse qué fenómeno acústico se presenta en el interior para que se emita ese sonido, ¿no? Esa es también una forma de poder encaminar un trabajo de investigación con estas conchas marinas. Las curvas de nivel. Las curvas de nivel son una herramienta fundamental de la agricultura y la topografía para presentar la forma y la elevación de la superficie terrestre. Les decía, ¿cómo es que ellos supieron resolver el problema de la falta de espacios planos? ¿No? Simplemente ellos tuvieron una idea de lo que son hoy llamados las curvas de nivel. Cuando un cultivo se siembra sobre una curva de nivel, se impide que el agua corra con velocidad pendiente abajo. Las curvas de nivel se utilizan para planificar y diseñar proyectos agrícolas y urbanos. Entonces, estas curvas de nivel tienen, en primer lugar, esa potestad de que, como el agua viene de altura, puede arrasar y malograr el cultivo, pero ellos no supieron. Es una especie de trampas, ¿no es cierto? De modo que el agua, ellos ya saben, para poder cultivar, hacen que el agua discurra sobre la curva de nivel, cierran, luego abren para la siguiente y así se organiza. Miren ustedes, a más de eso, en Moray, por ejemplo, constituye uno de los ejemplos más notables de la aplicación de la topografía y la geografía en la ingeniería agrícola inca. Sus andenes concéntricos fueron construidos siguiendo las curvas de nivel del terreno, es decir, líneas imaginarias que unen puntos de la misma altitud. En el caso de Moray, de abajo para arriba, las temperaturas van decreciendo. En la parte inferior hay temperaturas más elevadas que en la parte superior. Cada curva de nivel se considera como una isoterma, ¿no? Y eso es importante hacer un estudio en Moray, pues obviamente nosotros consideramos como centros de investigación agrícola. Ellos supieron hacer plantaciones desde la parte inferior, compatibilizando con las regiones de temperatura alta, ¿no? ¿Qué plantas podríamos cultivar? ¿Qué alimentos podemos cultivar en cada curva de estas? Pero fíjense cómo es que nosotros todavía ahora tenemos ciertos legados. ¿Cómo se construyen estas curvas de nivel en una montaña? Entonces tenemos esta segunda parte, el trazado de las curvas de nivel. Como se había mencionado, para la aplicación de estas prácticas es necesario el trazo de curvas de nivel. Para ello solamente necesitamos, ¿qué cosa? 3 pedazos de madera, 2 largas y una pequeña. En esa pequeña trazamos la mitad, un cordel y una piedrita, como pueden ver acá, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí está. Ese es para nosotros el nivel tipo A, ¿no? Entonces, cuando la pendiente del cerro está, por ejemplo, donde está esta persona, entonces el otro señor va elevando sucesivamente hasta que esto esté ocupando la parte mitad, la mitad de esa parte. Entonces, de esa forma,
ya se traza acá una curva de nivel. Y eso justamente lo hacen a nivel de toda una lomada. Eso es lo que se ha hecho justamente con una simple cosa. Ellos se idearon este tipo de trabajo. La teoría de redes. La teoría de redes y el Capagnan. El Capagnan puede analizarse desde la teoría de redes, una rama de la matemática que estudia sistemas formados por nodos. ¿Qué cosas son? Puntos de conexión. Y enlaces, conexiones entre puntos. Este enfoque permite comprender cómo el sistema vial inca facilitó la investigación política, económica, social y cultural. Obviamente, ahí está la importancia del Capagnan, ¿no? Cómo enlazar lugares en todo el Tahuantinsuyo. Y en ese sentido nosotros consideramos lo que se denominan los nodos, ciudades, enlaces, aristas, red jerárquica, conectividad y todo ello. Luego, el puente de Quetzhuachaca. El puente de Quetzhuachaca es uno de los ejemplos más representativos de la ingeniería andina y que forma parte del Capagnan. La extensa red de caminos construida durante el Imperio Inca para integrar los territorios del Tahuantinsuyo. El puente de Quetzhuachaca no es solo una obra de ingeniería, sino también un elemento estratégico del Capagnan, ¿ya? Entonces, desde la perspectiva de la teoría de redes, constituye un enlace fundamental que aseguraba la conectividad de la vida del sistema vial. Obviamente, si estamos trazando un recorrido del Capagnan y resulta que se presenta este problema, entonces hay una discontinuidad. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Utilizamos la ingeniería para transformar y para poder desarrollar este enlace. La renovación permanente del Quetzhuachaca es un evento profundamente comunitario. Vean ustedes, esto lo hacen cada año. Y como podrán ver ustedes, prácticamente son ellos, rememorando lo que hicieron sus antepasados, que, bueno, en este caso, obviamente, hay reuniones y se forman una serie de equipos de personas desde la recolección de esta hierba llamada Ichu, y ellos van empezando a trabajar el trenzado y de esa manera reconstruir este pueblo. La aplicación de funciones vectoriales, trayectorias para bajar la presión del agua. Observen, esto es importante. Ya les había anticipado que uno de los aspectos sustanciales de ingresar como una estrategia pedagógica constituye lo que se llama estas aplicaciones de la matemática. Por ello es que nosotros utilizamos, ejemplificando, la pérdida de presión mediante estas trayectorias. Y esas trayectorias lo constituyen, por ejemplo, la hélice circular. Y nuestros antepasados que hicieron, utilizaron estas trampas que ya se los mencioné en un momento dado. Los sólidos de revolución. Dentro del estudio de las funciones de varias variables, justamente tenemos las representaciones de estas mediante sólidos geométricos. Ahí podemos observar un hiperboloide, un paraboloide, y en general, al rotar una curva alrededor de un eje se genera, ¿qué cosa? Un sólido de revolución. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué relación tiene con estos elementos? Justamente tiene que ver con la cerámica incaica, ¿no? Y si ustedes observan, ustedes que conocen un poco de análisis, cálculo, una forma de construir, ¿qué cosa? Un sólido es mediante pequeños discos, ¿no es así? El método de integración. ¿Qué hicieron nuestros antepasados? Ellos hicieron estos elementos aríbalos simplemente considerando pedazos de arcilla, superponiendo, y eso llegaron, porque recuérdese que estos elementos solamente lo hicieron por la mano. Y entonces pregúntense, ¿y cómo es esas pinturas que persisten hasta esta actualidad? Que no hay problemas con la pintura. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fabricaron sus pinturas? Es como la pregunta que me hice en este caso de Miguel Ángel, ¿no? ¿Cómo pintó la Sixtina? ¿Con qué pintura? Ellos se fabricaron muchas cosas maravillosas en ese sentido,
Y justamente esta aproximación muestra que la cerámica inca no solo tiene un valor artístico e histórico, sino que también constituye un excelente recurso para enseñar conceptos avanzados de la geometría, el cálculo y otras áreas de la matemática. Gracias. Muy amable. Agradecemos al doctor Jaime Zárate por su brillante exposición. Si tuvieran preguntas por parte del público. ¿Tenemos alguna pregunta? Todo quedó muy claro. Una vez más, agradecemos al doctor Jaime Zárate por habernos brindado esta brillante exposición. Muchas gracias, doctor. A seguir, la profesora María va a hacer la entrega de un pequeño recordatorio por parte de la organización. Gracias, muy amable. Sigan disfrutando, ahí están las pinturas que las desarrollé yo. ¿No? Ahí tienen ustedes. Claro que sí. Jaime Zárate. Bueno, buenos días, profesor Jaime Zárate. Felicitaciones. Realmente me alegra muchísimo que usted haya hecho esta presentación, porque nos muestra la riqueza que existe en nuestro país, ¿no? Como legado de nuestros ancestros en todo lo relacionado con hidráulica, con geometría, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué de todo esto, ¿no? Usted o la universidad o su equipo ha podido comunicar a los profesores de las diferentes instituciones educativas del país? Por favor, en particular en Cusco. Gracias. Justamente, uno se preguntará, ¿y qué hace un matemático con eso, no? Y justamente, yo amo esta tierra, la amo, me he compenetrado en la cultura incaica, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes, investigadores, realmente me siento empequeñecido por vuestra presencia, porque es que sé que son hombres dedicados a la investigación. En mi país, lamentablemente, no se da esa importancia. Yo quiero agradecer acá la presencia de la doctora Bonilla, perseverante, con o sin disgustos, como sea, pero siga adelante. Ojalá pudiera tener esa posibilidad de crear un instituto etnomatemático, que no la hay acá. Yo he reclamado ante las autoridades para que se cree en la ciudad de Cusco. Miren, Cusco, capital arqueológica de América, no hay siquiera una escuela profesional, no hay un curso de posgrado, no hay. Estoy propiciando para que haya un instituto de etnociencias, considerando la etnomatemática, el etnomodelaje. Yo me siento empequeñecido acá por la presencia de nuestro querido estudioso. Realmente me siento feliz porque ahora sí me siento realizado. Estoy queriendo que mis colegas de matemáticas ojalá pudieran dedicarse un poquito más a la investigación. Por eso, doctora, yo le agradezco bastante por sus palabras y efectivamente creo lo que hay que hacer es incentivar a que en este lugar donde estaba el Imperio Incaico, la capital, haya por lo menos cursos de posgrado, que nos den esa posibilidad de salir y transmitir todo esto en los países donde está. Repito, muchas gracias por vuestra presencia,
yo me siento empequeñecido frente a grandes personas, investigadores, y ojalá que también se den cuenta de que nuestra cultura es grande y cada país tiene una cultura maravillosa. Lo que falta es estudiar, estudiar y estudiar. Muchas gracias. Bienvenido a la Tierra del Cusco. Bueno, los invitamos a pasar al coffee break, está en la parte posterior y nos vemos en 30 minutos.